Aire de arquitectura, en la radio del nuevo milenio. Una nueva forma de ver la arquitectura. Hola, buenas noches. Soy el arquitecto Diego Kurk y les doy la bienvenida a esta tercera emisión de Aire de Arquitectura. Estaremos algo más de pasadas las 20 horas charlando con nuestro arquitecto invitado, que es Pancho Moroso. Repasaremos algo de noticias, agenda y algunas recomendaciones como lo estamos haciendo habitualmente. Por supuesto, siempre acompañados de la mejor música, acá en FM Milenio, en el 101.9 de San Martín de los Andes. Bueno, como decíamos hace un rato, ya lo tengo sentado a mi lado a nuestro invitado del día de hoy, que es el arquitecto Francisco Moroso, Pancho Moroso. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien. Acá en mis apuntes tengo que acusás 59 años. Exacto. Estado civil viudo, 2 hijos, Nicolás y María Victoria. Exacto. Formación secundaria, bachiller Instituto Juan 23 de Ramos Mejía. Y graduado en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Arquitectura el 24 de marzo del 74. Exactamente. Bueno, bienvenido. Antes que nada, como acostumbramos, vamos a hacer un brindis por vos, por el Día de Por la arquitectura y por el 1 de julio. Por todos los oyentes. Salud. Agradecemos a Jorge de la Cava, que siempre gentilmente nos acerca, en este caso, Es un amigo, Jorge de la Cava. un delicioso Cabernet Sauvignon. Así que bueno, ya estamos acomodados, arranquemos. Y como acostumbro a hacer en estos anteriores programas, que también lo hice, me gustaría saber un poco cómo fue tu llegada a San Martín de los Andes, hace cuánto tiempo, de dónde venís, entiendo que de ahí por Ramos Mejía, supongo. Exacto, sí, del oeste. Y bueno, empecemos un poco a desandar este camino de la nota. Bueno, como muchos habitantes de San Martín, conocí San Martín esquiando como turista. Hace 22 años de esto, y poco a poco en la familia fue naciendo la idea de buscar una calidad de vida distinta y mucho más, consecuente con el hecho de la crianza de los hijos, básicamente. Así que hace 18 años atrás, junto con mi familia, decidimos radicarnos. En aquel momento nos acompañaron, y sí, que todavía siguen estando, la mujer de mi hermana y su esposo, que es un colega nuestro, que es Alberto Pérez, así que nos vinimos un poco en patota, y bueno, y aquí estamos. Y la realidad es que, bueno, San Martín como comunidad y como ciudad, entiendo que colmó desde ese punto de vista las expectativas que teníamos, ¿no? El balance es 100% positivo. 100% positivo, sin ninguna duda. Hay algo que yo sé bastante poco que vivo acá en comparación, pero que a medida que van pasando el tiempo yo me dando cuenta que cada vez Buenos Aires me parece más lejos y menos necesario. Es lo que nos parecía todo. Yo siempre cuento esta anécdota, que digo que uno de los días que yo recuerdo así como más confortables de mi vida, no sé si felices, pero sí confortables, fue como cuando, es decir, como todos los que nos hemos venido a vivir, y esto lo saben, van durante los primeros periodos, uno va y viene de Buenos Aires armando mudanza, buscando colegios, etcétera, etcétera. Cuando se termina el proceso y ya no existía razón, salvo la voluntad de hacerlo, de volver a Buenos Aires, nos invadió una gran tranquilidad, tanto a mi mujer como a mí, de decir, bueno, no tenemos que volver más y no queremos volver, ¿no? El hecho de sabernos ya radicados de alguna manera, es decir, fue realmente muy confortable, fue un gran día para nosotros ese, ¿no? Y a mí me pasa, no sé si a usted pasó, que a medida que va pasando el tiempo uno empieza a sentirse que pertenece más y que la ciudad a uno también más le pertenece. Sin ninguna duda. En esa época, hace 18 años atrás, imagínate que éramos muchos menos habitantes, éramos 12.000 habitantes, o más o menos esa cantidad, con lo cual incluso el nivel de conocimiento personal de la gente por la calle era distinto, y eso hacía además que empezaran a reconocerte y vos reconocer, y eso te da un sentido de pertenencia muy peculiar, ¿no? Que es el gran anonimato de Buenos Aires,
o inclusive que se está empezando a vivir de alguna manera acá en San Martín. Si bien uno conoce mucha gente, también ves tanta gente por la calle que no conoces como la que conoces, ¿no? Y esto, bueno, es un índice de que está creciendo la aldea y se está convirtiendo realmente en una pequeña ciudad y apunta a otra cosa. Bueno, eso es un buen pie para preguntarte, un poco ya lo hablaste, pero lo dijiste, pero ¿cómo era esa ciudad, aquel pueblo, pseudo ciudad, no sé, ese momento de mutación quizás que estaba viviendo de hace 18 años con la ciudad de ahora, este perfil que se está modificando, hacia dónde está yendo, cómo es tu mirada, si querés un poco esa nostálgica que por ahí contaste recién, y esta mirada más urbana y más actual? Mira, hay digamos, por un lado uno se basa realmente en esta imagen casi bucólica que teníamos de lo que muchos, inclusive hasta como elemento de marketing turístico, se llamaba la aldea de montaña. Y realmente daba esa sensación de la aldea de montaña, de una ciudad muy contenida, de una ciudad, te diría, muy controlada desde el punto de vista urbano a la hora de vivirla y a la hora de transitarla. Evidentemente, eso ya no es así, por lo menos en los términos que era hace 18 años. Y hablándolo desde lo urbano, desde lo netamente urbano, yo me baso mucho en, para mí, un excelente trabajo que hicieron nuestros colegas de la Comisión de Patrimonio, que son Rosita Lobato, Tili Solanas y René Gingin. Ellos definen, en sus escritos, definen 3 periodos de la evolución de San Martín, que hablaron la época de los pioneros, después hablaron la época de parques nacionales y por último la época de advenimiento turístico. Yo creo que estamos entrando francamente en este momento en lo que yo llamo la urbanización, o sea, evidentemente un cuarto periodo. Un cuarto periodo donde la ciudad dejó de ser adolescente y empieza a tener pretensiones de adultez. Bueno, sí. Está buena esa definición de adolescente, porque el otro día lo hablaba con alguien que me parece que tiene eso, y yo también mencioné la palabra adolescente porque tiene esa mezcla de la ciudad que como un chico por ahí se siente grande para pedir el auto a papá, pero por otro lado dice no, pero véngame a buscar. Absolutamente. Tiene esa dicotomía todavía, ¿no? A veces el término adolescente fue absolutamente consciente, lo digo, porque digamos, es una personalidad en ciernes todavía no definida, es decir, va a depender de nosotros, ¿no? De todos nosotros. Porque por un lado quiere mantener un poco esa imagen de aldea de montaña, de pueblito, y por otro lado la fuerza inmobiliaria o el crecimiento natural está diciendo otra cosa. Está diciendo otra cosa, lo cual no quiere decir que no termine siendo en el fondo una gran persona adolescente. Claro. O sea, por eso digo que depende mucho de cómo lo eduquemos y de cómo lo llevemos y de cómo lo vivamos los habitantes de San Martín, actuales y futuros, para que este cuarto proceso que yo llamo de urbanización sea coherente con los otros 3 procesos anteriores. Si uno los analiza en términos históricos, fueron fantásticos, o sea, porque no tuvimos un turismo agresivo como tuvo, qué sé yo, de pronto Bariloche, es decir, nuestro turismo fue mucho más familiar y controlado. La época de pioneros, que podría ser casi un denominador común, en nuestro caso fue muy arraigada a la tierra, o sea, tiene una fuerte componente de arraigo a la tierra, lo cual a cualquier comunidad eso le viene bien. La época de parques nacionales fue una marca indeleble, digamos, en todo el corredor de los lagos, y eso también es un hecho positivo. Con lo cual estos 3 procesos anteriores, que para mí no fueron para nada traumáticos, al contrario, fueron positivos en la evolución de la ciudad, tenemos que tomarlos como experiencia y hacer que este cuarto proceso de urbanización tenga los mismos valores que eventualmente tuvieron los 3 anteriores, ¿entiendes? Sí, claramente, sí. Recién hablabas del proceso, del momento de la época de Bustillo y del Centro Cívico de Bariloche y demás, que yo tengo la sensación, decime vos qué te parece, que quizás acá en San Martín no quedó tan marcada esa impronta. Totalmente. Tenemos el edificio de lo que era Parques antes, que ahora se mudó, y ese centro cívico quedó como medio incompleto, ¿no? No hay nada, digamos, el otro día yo cuando estuve en una charla de esta gente que nombrás, de Solanas y de Lobato y Gingin, que fui ahí al centro de exposiciones a una charla, yo me desayuné de algunas cosas que desconocía, esto de la implantación del edificio de Cotesma, que está a la vuelta de la municipalidad, que eso en realidad era como un gran verde, y que se perdió, y que lamentablemente
yo como usuario sin saberlo esto, no lo había percibido sinceramente, y mirá que yo camino y me encanta mirar y siempre soy un tipo bastante inquieto y te pregunto, y eso no lo sentí, no lo viví, ese centro cívico que la idea cuando me la explicaron estaba muy buena, se desvaneció un poquito. Vos fíjate una cosa, sí, yo creo que si vos le preguntás a 10 habitantes de San Martín cuál sería el edificio histórico, digamos, emblemático de San Martín, creo que 9 contestaríamos el Club Lácar y jamás la Intendencia de Parques. O sea, esto te da una pauta clara de que, y contrario censo en Bariloche, hablarían del Yao Yao o del Centro Cívico de Estrada. Digamos, la gente en Bariloche va y se saca la foto con el perro San Bernardo en el centro cívico, y acá no van en el edificio de Bustillo, porque está como incluso hasta ocultito con los árboles. Tiene una escala no preponderante, y en realidad yo creo que nuestra cultura constructiva o te diría de lenguaje estético, casi semiológico, tiene que ver más con la arquitectura netamente chilena, del balón frame, de la casa de madera y de ese tipo de cosas, que por otra parte es transculturación noreuropea, pero que a nosotros nos marcó más desde el punto de vista, o a la comunidad de San Martín nos marcó más desde el punto de vista estilístico, que eventualmente el tema de Bustillo. Yo tuve la suerte de poder, hace unos años atrás, poner en valor un edificio que, investigando, terminó siendo uno de los primeros edificios de mampostería de San Martín, que es el ex Banco Nación, donde hoy funciona Múnich, y ese edificio es de febrero de 1930, que se construyó específicamente frente a la Plaza Sarmiento. Y ahí en los archivos he encontrado, y más, las tengo digitalizadas, fotos donde hay gente que se sacaba fotos delante de ese edificio, como edificio de primer como edificio Hito. Lo cual te quiero decir, y si uno mira la imagen, que es absolutamente espontánea, transculturada, ecléctica, tiene que ver con esto mucho más naif que tenía a nivel de gusto de arquitectura la comunidad de San Martín, que eventualmente casi lo formal que imponía Bustillo con su centro cívico en Bariloche, donde había una clara marca de todo eso. Y en Bariloche negaron, evidentemente, y que las tiene, y que son maravillosas, desgraciadamente se perdieron muchísimas, excelentes ejemplos de obras de madera, y de obras de las mismas características que definirían el periodo de los pioneros acá en San Martín, ¿no? Sí, la obra de madera tiende a ser menos perdurable por una cuestión de mantenimiento, más que nada, digamos, la piedra, la mampostería siempre es como más estable. Más estable, sí, es la palabra estable. Sí, porque, digamos, si bien acá quedan algunos vestigios de esa arquitectura, son casos muy aislados, ¿no? Son aislados, y yo creo que es una de esas cosas que los chicos del patrimonio están haciendo un trabajo de concientización muy grande para que la gente aprenda a atesorar esas cosas y preservarlas. Sí, también después hay otro tema que yo desconozco, quizás vos lo conocés, que tiene que ver con qué hace el Estado para colaborar con que se mantenga, porque en muchas ciudades digamos, hay un montón de ofertas. La pregunta es excelente, y podemos tomar el ejemplo de Bariloche. Digo, fíjate, en Bariloche, a instancias de alguien que estaba trabajando muy intensamente en el tema de la preservación, una colega nuestra, se promulgó una ordenanza que después fue conocida como la ordenanza del fosforito. Sí. Porque sí, la mencionaba Martín en la la gente que tenía que eran propietarios de casas de ese estilo, no les dejaban hacer absolutamente nada, ni siquiera pintar las casas. Conclusión, las casas se quemaban solas de noche espontáneamente. Y digamos, hay una ley muy vieja que dice que cuando el valor de lo implantado es menor al valor de la tierra, lo implantado tiende a desaparecer, y esto es una ley inmobiliaria imposible de evitar. Yo creo que eso se hace a nivel de la convicción, de la promoción y de la digamos del que la propia comunidad se haga cargo de esas cosas. Nosotros tenemos una legislación inteligente al respecto, que hace, que fue una modificatoria de la ordenanza 2210, que es la que regula a nivel de planeamiento el casco, donde se dice que en esa ordenanza, en cambio de preservar a ultranza sin ningún sentido, dice claramente que los predios donde se encuentre un edificio histórico están libres de indicadores en la medida que se preserve el edificio histórico. Esto le permite al eventual inversor, al propietario, a la que sea, hacer un recurso ante la Comisión de Producto, donde
no pese como foso, como foto, o como un espacio ocupado, la preservación del edificio histórico, y poder desarrollar sobre eso prácticamente un proyecto en la medida de que urbanamente sea factible, sin deterioro, sin desmedro del edificio O sea, implantado. un ejemplo claro, si vos tenés ese edificio antiguo, lindo, que la ciudad le viene bien que se mantenga, por ahí en la parte posterior de ese edificio se puede